Hola gente amiga, volvemos con nuestro espacio semanal y justamente semana pasada hablábamos de la microbiota y los ácidos grasos de cadena corta, pero hoy vamos a completar y ampliar este informe incluyendo todo el tema de la fibra y de los almidones. Hablaremos de la fibra vegetal y hablaremos de estos controvertidos almidones que son el combustible especial, la nafta super, digamos, para nuestra microbiota nativa, fermentativa y potente, a fin de que se genere la producción de estos posbióticos de los que nos ocupamos la semana pasada, los ácidos grasos de cadena corta. Justamente las nuevas investigaciones sobre microbioma confirman esto y proponen la utilización saludable de los almidones resistentes. Y también tenemos que considerar la importancia de la fibra vegetal y la necesaria diversidad de plantas en nuestra alimentación cotidiana. Por tanto, comencemos con esta segunda parte del informe a partir de los almidones resistentes. A nivel cuantitativo, ahora se justiprecia el rol de los llamados almidones resistentes a la digestión. Almidones resistentes a la digestión. El almidón es un tipo de hidrato de carbono complejo, dominante en ciertos alimentos que se definen como amiláceos, en los cereales, los tubérculos como la papa. Estos alimentos requieren de la cocción, un proceso que por la acción del agua y la temperatura hace que las cadenas de glucosa que no son digeribles se gelatinicen y se hacen fácilmente asimilables. Este contexto genera las conocidas problemáticas del almidón, o sea, la demanda enzimática corporal, porque la cocción destruye las enzimas presentes en la materia cruda, y el páncreas debe salir a compensar esta carencia de enzimas. Otro problema es la rápida subida de glucosa en sangre, por eso tras el consumo de almidones se genera un rápido subidón de energía, sube la glucosa en sangre y se activa la dopamina. Pero obviamente que se generan las condiciones para la resistencia a la insulina y la posterior condición diabética. También se crea un ambiente hipóxico, es decir, el metabolismo de los hidratos de carbono consume oxígeno interno, incrementando la acidez ya corporal, la acidez que ya está presente en el cuerpo, y se crean las condiciones para el desarrollo de hongos y parásitos. Entonces, todo esto hacía que un poco se desaconsejara el consumo de almidones, sobre todo haciendo un proceso depurativo donde se consume mucha energía, donde se está desparasitando, donde se están normalizando los ambientes. Pero repasemos entonces el tema de los almidones. Los almidones son de absorción rápida, que son los que ubicamos en nuestra pasta, en el consumo de la pasta de la papa, el arroz y sobre todo en las versiones refinadas y recién cocidas. Estos son los que se llaman de absorción rápida, que son los masivamente utilizados. Después están los almidones de absorción lenta, que los encontramos en estos alimentos cuando están crudos o muy poco cocidos. Es el caso de la típica pasta italiana que se consume al dente. Al dente en la tradición italiana significa parcialmente cruda. O sea, el interior de la pasta no se alcanza a cocinar y queda cruda. Y así ya se encuentran encapsulados semillas, legumbres, raíces, están en los almidones encapsulados. Y finalmente están los almidones resistentes, que los encontramos ¿dónde? En los alimentos feculentos, que son cocinados, o sea, están cocidos, pero luego enfriados, al menos durante 24 horas, en una heladera, a 5 grados de temperatura. Y se obtienen a través de papa o batata, cocidas con cáscara, arroz integral, siempre cocinado y debidamente enfriados. O sea, pasan por el proceso de la cocción y luego pasan por el proceso del enfriamiento. Entonces, los efectos negativos de los almidones se logran atemperar con la sencilla técnica que transforma el rol del almidón cocinado, conservado al menos 24 horas en heladera, a temperatura de heladera, unos 5 grados. En ese lapso, y con esta temperatura, el almidón cambia su estructura lineal. Y así se va a encontrar un almidón que se lo define como almidón retrógrado, con lo cual se hace inaccesible a las enzimas digestivas, a las amilasas, o sea, se pone resistente a las amilasas y no se asimila en el intestino delgado, no pasa rápidamente a la sangre la glucosa.
y llega así útil al intestino grueso para que la fermentación por parte de las bacterias del colon produzca metabolitos. Este sistema no ocurre cuando, por ejemplo, frizamos un almidón cocido, ya que la temperatura extremadamente baja removiliza la estructura molecular y no se logra la transformación deseada, o sea, la transformación en un almidón retrógrado útil para las bacterias del colon. Veamos los beneficios de esta transformación. Por un lado, disminuye, como dijimos, el paso de la glucosa a sangre, con todo lo que esto implica. Menor impacto calórico, mayor saciedad con menos volumen, menos demanda enzimática e insulínica, mayor estabilidad energética y menos ambiente desarrollista de hongos y parásitos. Pero lo más importante de este proceso es la conversión del almidón en alimento para la microbiota intestinal, la microbiota nativa y la microbiota útil. Es lo que hoy se define como fibra prebiótica. Hablábamos la semana pasada de la importancia de alimentar a los probióticos con esta fibra prebiótica, la cual estimula la tarea de fermentación por parte de las bacterias, que les permite producir energía y metabolitos que resultan nutrientes esenciales para el organismo, como hablamos la semana pasada de los ácidos grasos de cadena corta. Sin llegar al extremo del enfriamiento, es lo que las culturas del Mediterráneo europeo lograban consumiendo la pasta al dente, o sea, ligeramente crudas, al retirarlas antes del tiempo total de la cocción. Y esto es más, cuando se realizan estas ensaladas de pasta, por ejemplo, se cocina la pasta y luego se la pasa por un chorro de agua fría, con lo cual se frena el efecto de la cocción, se elimina la glucosa asimilable del exterior y así se evita que la pasta quede apelmazada. Son tradiciones que aliviaban los picos glucémicos y la obesidad, merced a una digestión mucho más lenta y más eficiente. En nuestra vida moderna, frente a la disponibilidad de múltiples opciones y también múltiples problemáticas ocasionadas por la producción industrial de alimentos, conviene siempre usar el discernimiento. A la hora de generar almidones resistentes, conviene tomar recaudos. Por ejemplo, evitar granos con gluten como el trigo, la cebada, el centeno, siendo la avena el grano menos impactante de los famosos TAC que evitan siempre las personas con celiaquía. Y siempre evitar las formas refinadas, prefiriendo los integrales, tanto en el arroz como la quinoa, el sarraceno, y los cultivos menos industrializados, las papas andinas o las papas de horticultura familiar. Y siempre respetar las 24 horas de enfriamiento en heladera, no en freezer, recordemos, en heladera. Y luego, si es necesario, se entibia ese producto que ha sido enfriado en heladera. Calentarlo suavemente, porque si lo volvemos a cocinar, volvemos a salir del almidón retrógrado. Ahora, hablemos de la diversidad prebiótica de las fibras y de las plantas. Todos sabemos de la importancia de la fibra en la dieta. Y también sabemos de la escasa y pobre calidad de la fibra ingerida por el hombre moderno. Estudios como lo de los UNSA, de los ASDA en Tanzania, también de los UNSAS, confirman esto. Su gran calidad de microbioma se basa en la ingesta de más de 100 gramos diarios de fibra y a lo largo del año ingieren un centenar de plantas diferentes. En comparación, un estadounidense no llega a 15 gramos diarios de fibra y apenas ingiere unas 50 plantas diversas en el curso de un año, frente a 400, 500 plantas diferentes de las poblaciones originarias. El microbioma, hablando del microbiota, los hastas tienen un 40% más diversidad que un americano medio y un 30% más que un británico. Obviamente esto impacta en el cáncer de colon. Los afroamericanos muestran un 65% más de incidencia en esta patología que los africanos. Cuando hablamos de diversidad, el concepto es amplio. En nuestro libro Nutrición Vitalizante hablamos del tema, la estacionalidad, la variación, los colores, pero el concepto de fibra prebiótica amplifica la necesidad y el uso de más opciones. Fíjense como un dato, en el planeta hay 400.000 plantas, 400.000 plantas en el planeta, de las cuales 300.000 son comestibles. Venimos difundiendo que nos animemos al consumo de esta diversidad de vegetales.
El caso, por ejemplo, del diente león, la verdolaga, que se la considera una plaga, la ortiga, que pertenecen a un rubro poco valorizado, pero altamente recomendable en el momento de la nutrición vitalizante. Las plantas silvestres o las plantas espontáneas. Si bien sobre el tema hay mucha literatura absolutamente recomendable, como el libro Malezas comestibles del Cono Sur, del CONICET, que fue editado por el INTA, plantas silvestres comestibles, de otra edición española, valores nutricionales de las plantas alimentarias silvestres del INCUPO en Argentina, el poder de la fibra, libro de Bill Wilczewicz, un gastroenterólogo americano que propone esta diversidad de plantas. Y vale aquí citar otras especies que podemos encontrar fácilmente y consumir sus hojas con seguridad. Llantén, el trébol, el vinagrillo o la cedera, la lengua de vaca, la navisa, el cardo, la malva, el quimpe, que son variedades salvajes de plantas cultivadas, como por ejemplo el nabo, el berro, la rúcula, la chicoria salvaje, el hinojo, que suele crecer en las vías del tren, la quinoa utilizada como planta, es decir, nosotros de la quinoa siempre pensamos en granos, pero es un vegetal que está abundante en los baldíos, y esa hoja es de alto valor nutricio para consumir en ensaladas. El amaranto, las hojas del amaranto, del melilotus, de la alfalfa. Citemos el ejemplo de la quinoa, como decimos recién, normalmente la consumimos como grano, sin embargo el Chenopodium quinoa es una especie omnipresente en nuestras tierras americanas. Es muy apreciada como hoja nutricia, tanto cruda como cocida. En muchas culturas es un alimento base. En la India, por ejemplo, está muy ignorada aquí. Y el género Chenopodium tiene 80 especies diferentes, de las cuales una cincuentena son comestibles. Pero volvamos al ejemplo de la manzana. Una de tamaño medio nos aporta 4 gramos y medio de fibra, 2 tercios de no soluble y 1 tercio de fibra soluble. Las manzanas además contienen fitoquímicos, tienen cuercitina, tienen, bueno, la catequina, hay una serie de sustancias, el ácido gálico y el ácido málico, y cada parte posee una mezcla diferente de fitoquímicos, dependiendo de si hablamos de la piel de la manzana, de la pulpa o del corazón. O sea que hay diversidad en una misma planta, en un mismo fruto. Cada fitoquímico aporta una propiedad curativa diferente. Por ejemplo, la cuercitina protege contra el cáncer de colon y el de pulmón, la enfermedad de las arterias coronarias, de la diabetes tipo 2, del asma, y nos protege del daño hepático. Las catequinas protegen contra el cáncer de pulmón, contra la enfermedad de las arterias coronarias, el ictus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y además una manzana aporta 100 millones de bacterias probióticas. Pero no solo la manzana tiene méritos. Es solo un ejemplo para que tomemos una referencia. Todas las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, algas, semillas, frutos secos, todos tienen su propia mezcla única, individual de fibras, fitoquímicos y bacterias, que merece ser celebrada y sobre todo merece ser consumida. En tren de ejemplos, hablemos de los sulforafanos, uno de los fitoquímicos que aporta cantidad de beneficios para la salud. Es anticáncer, es antioxidante, mejora la función cerebral y nerviosa, disminuye la ansiedad, quema grasas, protege el hígado, disminuye infecciones al controlar patógenos, reduce las endotoxinas, mejora la diabetes. Las crucíferas, las plantas crucíferas como el brócoli, el coliflor, el cale, la rúcula, el repollo, el nabo, aportan unos compuestos que son los precursores de los sulforafanos. La enzima activa la forma útil del sulforafano, es una enzima que se activa y se activa con el oxígeno. Esta activación la logramos cortando estas plantas crucíferas, y también esto sucede con las liláceas, con la cebolla, con el ajo, 10 minutos antes de usar. O sea, las cortamos 10 minutos antes de usar en fracciones pequeñas y dejamos que se active esta enzima. Los germinados del brócoli, por ejemplo, a partir de semillas de brócoli, aportan del 10 al 100% más de sulforafano que la hortaliza, que el brócoli como hortaliza. Y no podemos dejar de mencionar al noble y autóctono topinambur, americano, de origen americano, de nuestras latitudes. Sus tubérculos almacenan carbohidratos de reserva, son los polisacáridos en forma de fructanos, siendo la inulina el principal de estos componentes.
Esto convierte al tubérculo del topinambur en una excelente fuente de fibra dietaria fermentable para las bacterias del colon. Los fructanos no pueden ser hidrolizados por las enzimas digestivas y permanecen intactos en el recorrido por la parte superior del intestino, el intestino delgado, pero son fermentados en su totalidad por las bacterias de la parte inferior del tracto gastrointestinal, o sea, el intestino grueso. En consecuencia, los fructanos se cuentan como fibra prebiótica, aportando una acción laxante, una disminución de los niveles lipídicos y de la glucosa en sangre. El consumo de fructano genera un menor riesgo de obesidad, de diabetes, de arteriosclerosis, de cálculos biliares, de hemorragias, de diverticulitis, de apendicitis, de cáncer colorectal. La inulina es técnicamente un fruto oligosacárido que es fibra prebiótica soluble, que es resistente a la digestión y llega al intestino grueso, como venimos citando. Las bacterias probióticas intestinales consumen inulina y producen ácidos grasos de cadena corta. Una recomendación práctica, ya para ir terminando con este informe, y privilegiar siempre la diversidad. Es como un estímulo para privilegiar la diversidad. Llevar la cuenta de cuántas plantas utilizamos en un plato de comida y hacer la suma de la diversidad de lo que comemos en ese plato. Esto nos estimula a usar la diversidad en nuestras ensaladas, en nuestras sopas, en nuestros licuados, y sin olvidar la diversidad de fermentaciones, como en el caso del quinche, haciendo un quinche con muchas hortalizas diversas, estamos incorporando a través de unas cucharadas de quinche en una ensalada, estamos incorporando una cantidad de vegetales. Y si condimentamos con un chimichurri, que ya tiene muchas otras especies, y si condimentamos con especies y le incorporamos algas, que ya son otras especies vegetales, cuando nos damos cuenta, en una ensalada completa, en una ensalada sustanciosa, tenemos una cantidad de plantas. Aquí en los almuerzos del espacio depurativo se llegan a contar entre 30 y 35 plantas en un solo plato. 30, 35 plantas en un solo plato. Es el estímulo para la diversidad. Y yo creo que toda esta información, lejos de abrumarnos, nos tiene que estimular. ¿Estimular a qué? A, como siempre decimos, a que podamos tomar en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, que podamos tomar mejores decisiones. Hasta la semana próxima.